bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Bueno, tremendo contenido día a día, cada mañana 5 a 10, el lunes a viernes en Ruta Nueva Vida 97.7. Y ahora el reto de los teólogos con la pastora Marlene Arroyo. Rompo hielo esta mañana con la pregunta, Fernán. Ajá. Y la pregunta es, ¿existe la guerra espiritual? Ajá. Esta pregunta está basada en el capítulo 6 del libro de Efesios, que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, verso 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Marlene Arroyo tiene la respuesta. Buenos días, Marlene. Buenos días, bienvenidos al reto de los teólogos y hoy vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Existe la guerra espiritual? Bueno, definitivamente sí existe la guerra espiritual, por eso es que en nuestras congregaciones tenemos departamentos o ministerios de oración, de intercesión, de guerra espiritual. Ahora bien, por lo menos he encontrado dos errores básicos cuando se habla de guerra espiritual. Número uno, la gente que hace un énfasis excesivo en la guerra espiritual. Y número dos, el error de subestimarla. Algunos culpan de cada pecado, cada problema, cada crisis, cada conflicto a los demonios. Y se cree que hay demonios presentes que necesitan ser expulsados. Otros ignoran completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. Así que la clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar ese balance bíblico, porque algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente y algunas veces sanó a la gente sin mencionar nada demoníaco. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. Puede leer de asignación Romanos capítulo 6, pero también nos enseñó a librar batallas en contra del maligno, como por ejemplo nos habla Efesios capítulo 6 versos 10 al 18. Quiero leerte Efesios 6, 10 al 12, que dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que este pasaje nos enseña algunas verdades importantes. Número uno, que solamente podemos estar fuertes en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, que es la armadura de Dios la que nos va a proteger en todo tiempo. Y número tres, que nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en este mundo. Cuando leemos Efesios capítulo 6, versos 13 al 18, encontramos una descripción de la armadura espiritual que Dios nos da. Por ejemplo, debemos estar firmes con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe,
el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y por supuesto orando en el Espíritu. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan para nosotros en la guerra espiritual? Bueno, pues debemos conocer la verdad de Dios, creerla y declararla. Debemos descansar en el hecho de que nosotros ya fuimos declarados justos por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Debemos proclamar el evangelio sin importar la oposición, sin importar cuánta resistencia podamos recibir. No debemos bajo ninguna circunstancia vacilar en nuestra fe, confiando en las promesas de Dios, no importa cuán fuertemente nos ataquen. Nuestra defensa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación, una garantía que ninguna fuerza espiritual, mire, no hay demonio que nos pueda quitar. Y nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios, no nuestros razonamientos, no nuestras opiniones, no nuestros sentimientos, no, la palabra de Dios. Y debemos orar en el poder y la perfectísima voluntad del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Jesús es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación cuando se trata de guerra espiritual. Observemos cómo Jesús manejó los ataques directos y frontales de Satanás cuando fue tentado en el desierto. Podemos leer de asignación Mateo, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Cada tentación se combatió con las palabras: escrito está. Así que la palabra del Dios vivo es el arma más poderosa contra todo ataque y toda tentación del diablo. El Salmo 119:11 cita: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que una palabra de precaución concerniente a la guerra espiritual sería lo apropiado. El nombre de Jesús, importante, mire, esto no es ni un encantamiento, esto no es magia que hace que los demonios huyan de delante de nosotros. No, mi corazón, vamos a una porción de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos presenta a los 7 hijos de Esceva. Un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la gente presume de una autoridad que no se le ha dado. Esto aparece en Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16. Decían: en el nombre de Jesús. Y los demonios contestaron: mira, a Jesús lo conocemos, al apóstol Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? Así que esto no es magia. Incluso el arcángel Miguel no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que Judas, capítulo 1, verso 9, dijo: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Este fue el momento específico en que el Padre Eterno le dijo a Miguel que buscara el cuerpo de Moisés, y cuando Miguel va con el cuerpo de Moisés camino a la presencia del Padre, Satanás se le paró de frente. Y el ángel dijo: el Señor te reprenda. O sea, yo no, el Señor te reprenda. Ahora, cuando comenzamos a hablar con el diablo con nuestras propias fuerzas y razonamientos, corremos el riesgo de ser llevados por el camino incorrecto. Bueno, cuando leemos Génesis capítulo 3, versos 1 al 7, eso fue exactamente lo que le pasó a Eva. Nuestro enfoque siempre tiene que estar en Dios y no en los demonios. Hablamos con Dios y en el nombre del Señor y no con ellos. Entonces, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Confiamos en el poder de Dios y jamás en nosotros mismos. Nos ponemos toda la armadura de Dios. Nos basamos en el poder de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque esa es la espada del Espíritu. Oramos en perseverancia y en santidad. Toda petición debe ser colocada en la presencia del Señor.
Dice Efesios 6, 13 al 14, nos mantenemos firmes, nos sometemos a Dios, resistimos la obra del diablo. Lea Santiago 4, 7, sabiendo perfectamente que el Señor, el Dios de los ejércitos, es nuestro protector. Cita el Salmo 62, verso 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Así que finalmente, para terminar, ¿verdad? Mi respuesta, obviamente sí existe la guerra espiritual, pero tenemos que tener un equilibrio, un balance conforme a la palabra del Señor. Muchas gracias. Excelente. Tremenda contestación. A mí me parece que tener eso bien clarito en la mente es bien importante porque me he encontrado con muchos creyentes, Moraima, Fernán, de que esta realidad que la palabra de Dios nos habla, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos cristianos viven bien atemorizados, no confiando en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario rotunda, ¿verdad? Y que despojó y exhibió a Satanás, y que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es lo más poderoso y lo que más nos garantiza, ¿verdad? Esa victoria sobre las tinieblas y sobre el enemigo. Hay muchos cristianos que todavía viven en miedo, en temor. Y esa parte yo creo que ningún cristiano puede tenerla, porque realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros es algo poderoso. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yes. ¿Verdad? Poderoso. Y como comenzamos diciendo hoy, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, Ajá. ni lo presente ni lo porvenir podrán separarte de ese amor, de esa victoria en Cristo Jesús. Bueno, me toca. Te toca. Yo le estoy planteando a la pastora Marlene Arroyo si se ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o es igual orar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Ahí vamos. Pastora Marlene Arroyo. Y fíjate. Vamos a ver, se nos detuvo un momentito. La pastora Marlene Arroyo está en un compromiso hoy. Ajá. Así que las preguntas las estamos haciendo nosotros aquí, pero estaba previamente grabada la respuesta. Así es. ¿Verdad? Y la estamos lanzando previamente grabadita. Para todos aquellos que no se pierden un Facebook Live, es interesante cómo la gente se ha acostumbrado a esta parte del video. Porque los que van a buscar el video, sea en Facebook Live o en nuestro canal de YouTube, si no lo encuentran ahí, piensan que no pasó. Algunos de ellos, ¿verdad? Es porque trabajan, porque tienen compromisos previos, porque revisan el material luego. Así que en esta mañanita, pues nosotros no la tenemos, pero estamos haciendo precisamente el segmento para cuando lo vayas a buscar, lo encuentres. Juan, Así es. ponle F al técnico de radio. ¿Qué pasó? Bendito, ¿Qué pasó, no. papá? ¿Qué pasó? Vamos, ahora sí. Ok. Vamos a responder esta segunda pregunta que está interesantísima. Orar en el nombre de Jesús. Y fíjate que la mayoría de nuestros hermanos católicos oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, pero la mayoría de los hermanos protestantes simplemente oran en el nombre de Jesús. ¿De dónde procede esto? Sucede que orar en el nombre de Jesús se enseña en la palabra del Señor, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14, que dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, algunos aplican este versículo creyendo que si dicen en el nombre de Jesús al final de la oración, pues dará como resultado el que Dios siempre nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Pero aquí tenemos que hacer una observación. Podemos decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, o podemos decir en el nombre de Jesús, pero eso no significa que Dios va a responder nuestra oración, porque cada oración tiene que estar consona con su voluntad. Así que decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús como una fórmula antibíblica, mágica, pues esto no puede ser. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad y pedirle a Dios el Padre actuar
actuar sobre estas oraciones porque venimos en el nombre de su Hijo Jesús. Orar en el nombre de Jesús también significa lo mismo que orar de acuerdo a la voluntad del Padre. La primera carta de Juan, capítulo 5. Versos 14 y 15 enseñan lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honran, por las cosas que glorifican a Jesucristo. El decir en el nombre de Jesús al final de cada una de nuestras oraciones, pues repito, no es una fórmula mágica. Si lo que pediste o lo que dijiste en esa oración no es para la gloria de Dios y no es de acuerdo a su voluntad, pues decir el nombre de Jesús no significa nada. El orar genuinamente en el nombre de Jesús y para su gloria y conforme a su palabra, a sus deseos, eso es lo realmente importante. No el añadir ciertas palabras al final de la oración. No. Esto no es lo que importa, sino el propósito detrás de la oración. El orar por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios, esa es la esencia de orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o simplemente en el nombre de Jesús. Recordemos que tenemos a un Dios trino, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre están de acuerdo en todo. Y cuando oramos, Él nos va a responder precisamente en esa armonía, en ese acuerdo, sea que digamos en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Amén. Tremenda. Sea como sea, nos escucha. Y ahí estamos. Usted, lo importante es que no deje de orar, que usted no deje de conectarse al cielo. Siempre hay una respuesta. Bueno, me toca. Te toca, Mora. Vamos a ver, ¿cuál es tu pregunta? Me toca a mí. Mira, Fernán, yo he escuchado mucho en este tiempo que este es el tiempo del avivamiento, que el avivamiento viene, pero yo le pregunté a Marlene en qué consta ese avivamiento y si realmente este es el tiempo. ¿Cómo sabemos que este es el tiempo en que va a llegar ese avivamiento y de qué trata? Esa es mi pregunta. Esta tercera pregunta está interesantísima. Avivamiento. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el avivamiento que estamos esperando realmente? ¿Qué es lo que está esperando la iglesia de Jesucristo? Bueno, la palabra avivar, vamos a ir a su definición en hebreo y en griego. La palabra avivar generalmente en hebreo es ahayá, H-A-Y-A-H, y en griego anatsao, A-N-A-D-S-A-O, y significa literalmente volver a la vida, darle vida a algo que un día lo tuvo, pero que ahora ya no lo tiene. Por ejemplo, encontramos este acontecimiento en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22, donde nos encontramos con un niño que murió, y dice la Biblia, el alma del niño volvió a él y revivió. Avivamiento. También en Romanos capítulo 14 verso 9 dice, Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, es decir, avivamiento, murió y revivió. Ahora, aun cuando este no es precisamente el sentido, la palabra tiene más fuerza que la que tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente ha confundido avivamiento con evangelismo. Vamos a explicar la diferencia. El evangelismo es buenas
nuevas. Es llevarle la palabra del Señor a alguien que nunca ha recibido, nunca posiblemente escuchado la palabra del Señor. Pero avivamiento es nueva vida, es devolverle la vida a alguien que un día tuvo, pero que la perdió por alguna razón. Así que evangelismo, buenas nuevas, avivamiento, nueva vida. El evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. El avivamiento es Dios que trabaja de una forma soberana a favor de los hombres. Así que cuando la gente dice, mira, vamos a celebrar un gran avivamiento, bueno, pues esto es un error de nombre. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede encender el interés o puede despertar la conciencia de la gente o puede generar la intensidad de hambre espiritual que significa un gran avivamiento, ¿no? Toda la vida espiritual, sea en una persona o en una comunidad, en una iglesia, en una nación, todo es obra del Espíritu Santo de Dios. Mire, no existe un pastor que pueda decir voy a programar un avivamiento. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el dador de la vida. Pero cuando se manifiestan las tinieblas, cuando hay decadencia moral que alcanza sus niveles más bajos, o cuando la iglesia se torna fría, tibia o hasta muerta, cuando la plenitud del tiempo llega y la oración sube al trono de la gracia de unos corazones sinceros, el Dios Todopoderoso sí puede escuchar, claro que sí que le escucha, y sí puede provocar un gran avivamiento. El Salmo 85, verso 6 dice, nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti. Entonces, aprendemos de la historia que es la oportunidad para que el avivamiento suba, que llegue una vez más. El avivamiento siempre implica, escúchenme bien, la predicación del juicio divino. Sí, el avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento, con la confesión de todo pecado, con la aceptación de la salvación como un don gratuito, como la autoridad y la sujeción a las sagradas escrituras. El avivamiento tiene que ver con el gozo, con la disciplina de la vida cristiana que nos enseña el Señor a través de la Biblia. Y, aunque históricamente y lamentablemente, los avivamientos no duran por mucho tiempo, lo hemos visto, podemos ir a la historia, diferentes periodos de avivamiento, sí tenemos que aceptar algo, los efectos del avivamiento siempre son duraderos e inspiradores. Todavía recordamos el gran avivamiento de Puerto Rico, que comenzó precisamente por mi ciudad, por Ponce, en este mes, en el mes de noviembre del año 1916, donde el Espíritu Santo de Dios se manifestó con fuerza y con poder. Los dones del Espíritu Santo comenzaron a hacerse visibles cuando la gente comenzaba a aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. La iglesia comenzó a crecer, milagros comenzaron a ocurrir, pero recuerden que esto no depende de la programación de hombre alguno, esto depende del Dios Todopoderoso. Los grandes avivamientos siempre comienzan con Él, pero hoy usted y yo podemos hacer algo: orar, consagrarnos más. Claro que sí, purificarnos más, darle gracias a Dios por esta santidad y Tremenda, Marlene, muchas gracias por esa contestación. Definitivamente, muy satisfecha con mi respuesta. Bueno, agradecemos a la pastora Marlene Arroyo, que siempre está con nosotros martes, hoy de forma a distancia, pero está con nosotros. Qué bueno, claro que sí. Y que la gente sepa, hay algunas personas con la mejor intención que me han escrito, que aman la palabra, y que a veces uno, verdad que otro me ha expresado que la cantidad de espacio dedicado a la contestación es corto. Otros me plantean que no se abundó demasiado. Y yo siempre aclaro que los segmentos del programa En Ruta, particularmente estos segmentos, son para despertar un hambre por la palabra, porque hemos planteado preguntas que tú necesitas
una hora o más de una hora claro. para darle una respuesta bíblica completa, teológica, profunda a una pregunta, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Que todo el mundo sepa, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la elección para salvación, que es una pregunta que hasta el día de hoy hay grupos que en los lugares donde se estudia la palabra, los profesores toman un tiempo vasto. Eso puede ser una, ¿cómo se llama? Un semestre completo. Un semestre completo. A ver, ¿a Claro. dónde se llega, no? Entonces, obviamente, pues, algunos oyentes que están apasionados por la palabra, pues quisieran en 5 minutos o 6 que Marlene dispone para atender 3 preguntas que se satisfagan todos los ángulos de una pregunta. Obviamente es imposible. ¿Qué pretende Nueva Vida? Primero, traer una primera, ¿verdad? Un primer input a una contestación, a una pregunta importante, y que sea una asignación para despertar esta pasión por la palabra en los oyentes y que entonces el oyente vaya a decir, caramba, me gustó este ángulo, pero creo que faltó este otro, déjame hacer mi asignación. Y yo creo que hacemos un gran beneficio a la audiencia cuando vamos en esa dirección, porque no pretendemos ser un instituto bíblico de nadie, ¿no? ¿Ok? Sino plantear cosas interesantes, bíblicas, para que esa hambre por la palabra sea la que finalmente lleve al oyente a comerse la Biblia. Y el reto de los teólogos para Marlene es precisamente intentar contestar en 2 o 3 minutos un asunto que es bien complicado, ¿no? Exacto, sí. Pero ahí se queda el hambre para que usted siga estudiando. Seguro que sí, eso es. Así que bueno, agradecemos a Marlene Arroyo. Sí, Claro que seguro sí. que sí. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia preciosa que siempre está en sintonía con nosotros y que también contribuye enviándonos estas preguntas tan interesantes. Sabes que en cualquier momento puedes comunicarte con esta tu servidora Marlene Arroyo llamándonos al 787-644-2544. Te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo. Semanalmente estamos compartiendo contigo enseñanzas de la palabra del Señor. Y recuerda que estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, en nuestro pabellón de la Victoria, domingos 9:30 de la mañana y 2 de la tarde, miércoles, enseñanza de la palabra del Señor a las 7:30 de la noche y los viernes están nuestros jóvenes a las 7 de la noche. También puedes adquirir nuestros libros, Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios, e historias de mujer, llamándonos a este mismo número, 787-644-2544. Y ya la próxima semana compartiré contigo nuestro 4º libro, Trasiego de Gloria. Bendecidos.